Entonces, sin más, le pedimos a todos los micrófonos apagados, como lo había dicho al principio, hasta que él termine y después hacemos la ronda de preguntas. Muchas gracias, Edgardo, por estar. Gracias Muchas gracias, Vicente, Vladio, Eugenia, Jason, todo, Flavio, todos los que se han unido. Entonces ya pueden comenzar. Gracias, Jorge. Gracias, Tito, por la asistencia técnica y gracias a todos los asistentes. Bueno, voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. Bueno, en el afiche dice ingeniero, Edgardo Remo Benvenuto Pérez. Yo, si puedo, no pongo ingeniero, porque primero no soy únicamente ingeniero. Soy ingeniero químico de Santa Fe, de la Argentina. Pero ser ingeniero me ha sido muy útil, porque gracias a ese título pude trabajar en una empresa privada, una fábrica, que me ha enseñado mucho por izquierda o por derecha, y también me ha permitido ser docente de la escuela secundaria y de la universidad. Así que gracias a ese papel. Bueno, estas historias, como dice ahí, reflexiones sobre diversos hechos, tratan de ser análisis crítico y, como dijo Jorge, relacionar temas de alguna manera, intentando hacerlo lógicamente. Una cosa interesante de mi actividad es que yo, siendo ingeniero químico, obviamente pude dar química, pero también pude dar física. A mí me han escuchado decir que los químicos que no saben físicas son analfabetos científicos, no entienden casi nada. Los físicos al revés, pero hace un tiempo que me estoy dando cuenta que los físicos necesitan química. Sin embargo, los químicos, se dice que la física explica, entre comillas, la química, lo cual es bastante cierto. Porque ustedes, bueno, si quieren después podemos hacer algo al respecto, pero es conocido el tema que los fenómenos físicos explican, entre comillas, la química. Yo tengo un trabajo sobre la justificación de la tabla periódica de los elementos químicos, del comportamiento químico. Pero la química no explica la física, así que no es reversible. Sigamos, Tito. Bueno, como decía en el WhatsApp, las historias relacionadas son ensayos sobre esos temas científicos y teóricos sociales. Cada uno relaciona algunos temas y cada ensayo es independiente, pero varios están relacionados. Una cosa importante, muy importante en este tema son las fechas. Las fechas son datos objetivos que no se pueden cambiar. Lo que cambian, según sus intereses particulares, son las interpretaciones. Y muchas veces las omisiones, que algunas vamos a ver. Omiten hechos que invalidan la interpretación de una fecha que no la pueden cambiar. Sigamos. Historias relacionadas. Como dije antes, algunas se repiten, pero en distintos contextos. Bueno, los temas que aparecen son los descubrimientos y avances científicos y tecnológicos, el gobierno visible y el poder oculto, que desde ahora lo llamamos POC, que el que decide ordena, nadie elige, sus mentiras, omisiones, contradicciones, arbitrariedad y que es impune. El concepto de poder oculto surgió con Jorge. Hablando de estos temas hace un tiempo, yo tenía la idea del poder oculto, que es el que verdaderamente ordena, manda, el que verdaderamente manda, y él habló del poder oculto y quedó para siempre el poder oculto. Bueno, poder es una palabra interesante, es la capacidad de hacer, es tomar decisiones y realizarlas de distintas formas como. Tiene una lejana relación con el PEA, la pedagogía y la didáctica. Uno puede decidir qué hacer y después aparece de cómo hacerlo. El poder tiene el poder de hacerlo, que es lo más grave. Obviamente nosotros a nivel personal tenemos decisiones de poder que son individuales y bueno, las concretamos o no, pero no necesitamos ningún método exterior. El término poder es literal, y ya lo está repitiendo, decidir lógica o arbitrariamente norma, luego convencer, manipular, ordenar a otro a cumplirla. Esa es la parte de violencia mental
que sería manipulación, ya está dicho. Pero cuando el poder no puede hacerlo de manera, digamos, haciéndolo en forma indirecta, o sea, mental, lo hace en forma de la violencia. Yo digo que la violencia no es solamente la última, bueno, digo que es la única, pero bueno, exagero un poco. Obviamente la violencia física es la última. Sigamos. Bueno, un tema que se repite es la superpoblación, que el crecimiento se omite muchísimas veces el tema de la superpoblación, que el crecimiento acelerado de calidad y cantidad de los Homo sapiens en el planeta Tierra. Como dato, en 1940 había 2.300 millones y hoy somos más de 8.000 millones. Y otra cosa que ha cambiado absolutamente en forma exponencial es el superconsumo. El Homo sapiens es una especie parásita, depredadora y actualmente es una plaga, por lo que dijimos antes, y sus actividades son antinaturales, cada vez más antinaturales. Otra cosa del Homo sapiens es su conciencia e incertidumbre de la muerte. Yo tenía el concepto de su conciencia de la muerte y la conferencia del viernes pasado me hizo agregar incertidumbre, que es un concepto muy interesante. Nosotros sabemos que nos vamos a morir y tenemos incertidumbres obvias. Bueno, la catástrofe humanitaria y ambiental irreversible de la biosfera del planeta Tierra. La biosfera, yo me refiero siempre a la biosfera, que es la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera, que es donde hay vida. Efecto de la actividad antinatural del Homo sapiens decidida por el POC. Bueno, el POC a veces es literal, a veces aparece y o se disfraza. Bueno, yo tengo la teoría que es muy probable que sea el dinero y el mercado. El mercado es la demanda y oferta. El concepto de mercado es obviamente más viejo que, yo creo que ya empezó con el hombre de las cavernas. Ejemplo de las mercancías son enfermedades, las guerras, las drogas. Estos mercados hay que inventarlos. Bueno, las enfermedades no. Algunas sí y otras no. Las guerras son todas inventadas. Las drogas son absolutamente imprescindibles, obviamente. Yo creo que cuento algo. Yo soy ingeniero y voy a un tipo que tiene plata para que me instale una fábrica de un producto que es imprescindible, que es innecesario. Hace mal a la salud y es caro. Me va a decir que estoy loco. El cigarrillo. Mercados que exigen inventar la máxima demanda. Bueno, creo que está relacionado con cosas que ya vamos a ver. Toda la parafernalia informática hace que nosotros consumamos cosas que no precisamos. La muerte es la única mercancía que no es necesario inventar. Y hay una frase que tengo hace poco: los que tienen miedo de morir, tienen miedo de vivir. Bueno, los sistemas mundiales son hipócritas, cínicos, corruptos, mercenarios, denigrantes, repugnantes, racistas. No sé qué otra cosa me falta agregar. Y yo puse mundo libre, pero ahora, cuando hice esto, no hace mucho, y cuando estuve haciendo este conversatorio me di cuenta que el mundo libre es sesgado. Es todo el mundo, no es solamente libre. Obviamente, cuando puse mundo libre, todos nosotros sabemos a qué me quise referir. Los sistemas o modelos opuestos son racionales, lógicos, éticos, empáticos, pero imposibles de aplicar. La famosa utopía. Bueno, de ahí podríamos ya agregar, que lo tengo acá anotado, el poder oculto occidental y el poder oculto oriental. Yo ahora lo amplié. Es el poder oculto mundial, que no sé qué sesgo tiene. Ya que estamos, por supuesto, creo que a mí me llama muchísimo la atención China. Y China, me arriesgaría a decir que no tiene un poder oculto, porque el poder oculto occidental siempre tiene empleados, que ya lo vamos a decir. Todos los que está el concepto de gobierno visible y poder oculto. El gobierno visible son casi siempre, yo me arriesgo a decir siempre, empleados del poder oculto. Cumplen órdenes. Bueno, los calendarios, la siguiente, gracias Tito. Los calendarios cósmicos y terrestres, importantes para la ubicación temporal relativa de diversos eventos. Eso ya lo vamos a repetir. Es muy interesante, esto creo que lo inventó Carl Sagan. Por ejemplo, el calendario terrestre, la Tierra se formó. La Tierra tiene 4.550 millones de años. Se formó el 1 de enero a las 0 horas y hoy es el 24
el 31 de diciembre a las 24 horas. En esa escala, un segundo son 150 años. Los dinosaurios, eso yo lo tengo en algunas historias relacionadas. Los dinosaurios estuvieron en diciembre. El hombre como especie no tiene un día. Y en 150 años estamos haciendo mierda al planeta. Bueno, los descubrimientos, avances científicos, desarrollos tecnológicos y aplicaciones muchas veces no previstas que cambiaron la vida cotidiana de muchos habitantes del planeta, usadas por el POC para sus objetivos. Por ejemplo, manipular personas. Un buen ejemplo es una vez que fui a La Habana, una persona que hizo una conferencia habló de infodemia e infoxicación y me quedó. Es muy interesante el concepto. Tenemos la pandemia de la información y estamos intoxicados por información. Y obviamente con mantener privilegio, inventar demanda. Y esta es la famosa frase del Vera: cuando se pierde para siempre la esperanza, lo único que queda es el humor. Las historias relacionadas son ensayos, ya lo hemos charlado. Bueno, acá hay una lista de las historias. La siguiente, Tito. Sí. La primera es la bomba nuclear, el avión Hiroshima y Nagasaki. Esta fue la primera que hice en el 2020 cuando hizo 75 años, agosto del 2020 de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, el viernes que viene voy a presentar 3 o 4 historias relacionadas. Hoy voy a presentar una. Y el viernes que viene voy a presentar algunas que creo que son representativas. Una es esta. La idea es presentarla y analizarlas de a uno. En fin, yo presento estas relaciones y pueden refutarlas o no. Ahí tienen las 25. El viernes que viene voy a presentar también las matemáticas, la ciencia y el método científico. Sigue la lista. Hoy voy a presentar el poder, la catástrofe humanitaria y ambiental. El otro viernes voy a presentar la astronomía, mecánica celeste, el descubrimiento de Neptuno. Y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la microelectrónica. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre los temas. Muchos temas se repiten, el POC se repite, la superpoblación se repite, el calendario también, no me acuerdo dónde. Hay temas técnicos, ahí está la magnetósfera y las auroras polares. Algunos son técnicos. Ahí están las 25. Tengo otras, pero todavía no las empecé. Tengo algunos borradores de otros temas. Pero ya se me están agotando los temas. El sistema educativo, la aptitud y actitud, pedagogía y didáctica es lo que hemos charlado con Jorge en el trabajo. La aptitud y el PEA. Tiene mucho que ver. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta y si no, seguimos. Yo tengo todas, si ustedes toman mi correo y me piden alguna, yo la envío. Bueno, la última diapositiva. Bueno, estoy repitiéndome. Si el POC es el mercado, el que no es mercenario está complicado. La ética es opuesta a la corrupción mercenaria. Yo tengo una anécdota. Cuando el Che vino acá a la Argentina, creo que estaba en Uruguay o acá, cuando la única vez que vino, creo que le mencionaron un montón de gente. Y él dijo, son todos mercenarios, tienen precio, están en el mercado. Y hay otro tema que tiene que ver con la ética. Parecería que la ética no se puede enseñar, no se puede educar ser ético. Sin embargo, parece que se puede educar ser corrupto. Acá aparece el tema de los ejemplos. Si hay un ejemplo de alguien ético, capaz que alguien con el ejemplo, pero es difícil ser ético. Mientras que ser corrupto es fácil. La próxima frase dice, si no hay leyes para todos, no hay leyes para nadie. En realidad, esta es una transcripción de una vieja frase que usaban los tupamaros, los revolucionarios de Uruguay, que decían, si no hay patria para nadie, si no hay patria para todos, no hay patria para nadie. Yo yo hice un poco. Ejemplos del POC, cuando el POC aparece, que yo después en algunos trabajos lo tengo desarrollado,
son nuevos, pero debe haber viejos. Uno es Pearl Harbor. La fecha no mienten, 7 de diciembre del 41. Estados Unidos estaba desesperado por entrar a la guerra, que es un gran negocio, y no había manera de llevar al pueblo yanqui a la guerra. Inventaron, no puedo demostrarlo, es una sospecha, Pearl Harbor, 2 años después que hubiera guerra en Europa. ¿Por qué puse abril del 61? Ya hay un tema que he charlado. Abril del 61 es la invasión a la Bahía de los Cochinos. Y tenían a 100 kilómetros Papá Doc, que era una dictadura feroz en Haití, y tenían a Franco, que estuvo 30 años en España. Después tengo JFK. Bueno, el asesinato de JFK, que es raro, es probable, bueno, la película de Oliver Stone, que bueno, el tipo parece que quería irse de Vietnam y eso no era permitido. Martin Luther King, ni que hablar, Lumumba en África, Malcolm X en Estados Unidos, gente molesta. Robert Kennedy, muy molesto. Romero en Nicaragua, en San Salvador. Mujica. Mujica es el padre Mujica acá en la Argentina. El Tito me va a entender. En el 74 lo matan al padre Mujica, que era un padre villero. Y cuando el otro día, hace ayer o anteayer, miro la fecha, era antes que muriera Perón. El 11 de mayo del 74. Perón murió en julio. Así que esto tiene un significado fechístico indiscutible. Bueno, después aparecen otras cosas que para ser dulce, tal lo dirá que es una vergüenza, que yo ya lo tengo escrito en varios lados. Sigamos. Perdón, Remo, ahora viene el otro PowerPoint. ¿No dice muchas gracias después? Sí, perdón, me faltaba. Ponelo. No, esto fue porque este trabajo fue presentado parecido en La Habana hace un año. Y entonces puse muchas gracias, y lo digo igual ahora, y pongo mis 2 correos, los que quieren pueden comunicarse conmigo. Sigamos con el otro Power. Voy bien en tiempo. Sí. Voy bien en tiempo. Sí. Tengo más comentarios, así que si alguno quiere algo podemos ampliar. Tengo más comentarios. Estoy siendo rápido. Momentito que voy a... ¿Cómo no? Se llama El poder, la catástrofe humanitaria y ambiental. Sí, correcto. Gracias, Tito. Sí, ahora voy a presentarlo. Ok. Ahí está. Muchas gracias, Tito. Sí. Bueno, este es uno de los historias relacionadas. Algunas cosas están repetidas porque, como ya dije al principio, hay conceptos generales, hay, como se llama, conceptos generales que se repiten. Bueno, el poder ya está, ya lo hemos dicho, hay una relación con pedagogía y didáctica. Está repetido el concepto de la violencia mental y la violencia física. Sigamos. Bueno, la idea mía del poder es siempre la misma, que concreta sus decisiones. Yo creo, espero refutaciones, que el gobierno visible no es elegido en democracia, no es el que toma decisiones, sino el poder oculto. Que una minoría privilegiada impune, acá en la Argentina es absolutamente impune, nadie elige, bueno, el que miente, omite, corrupta, bla, bla, bla. Pongan todos los calificativos que quieran. Y casi siempre, por supuesto, en perjuicio de la gran mayoría. Bueno, hay también casos, acá en Argentina somos expertos, a veces el gobierno visible se elige en democracia o se toma por la fuerza, pero es lo mismo, distinta la forma. Sigamos. Sí, bueno, acá tengo anotado que voy a tratar de no ser sesgado y sería el poder oculto mundial. Bueno, aparte el poder no le importa si es posible que no sea evidente, y si no, no importa. Yo puse 2 ejemplos, debe haber mucho más, del ejemplo de la mentira. La culpa del Wikileaks no era que las cosas que filtró Julian Assange eran ciertas, sino que lo había filtrado. Y la
las armas de destrucción masiva de Irak, es increíble que hayan podido mentir así y nadie se dio cuenta o se dieron cuenta. Es muy interesante el tema de Irak, ¿no? Después lo tengo mencionado. Bueno, el tema de mezclar datos falsos y verdaderos es muy viejo. Y a veces se hace a propósito, a veces no. Y ahora, con el tema de la infodemia, estamos intoxicados, etcétera, etcétera. Bueno, yo puse ahí que hay muchos datos difíciles de verificar. No, no me lo cambies. No, muchos datos difíciles de verificar. Bueno, la economía es todo mentira, nadie sabe. Los datos que usan son absolutamente inverificables. En otro trabajo tengo el tema de los porcentajes. Usan el concepto de porcentaje de una manera grosera, sin ningún tipo de sentido ni lógica. Las guerras, que el 99% son inventadas, yo diría el 100%, las guerras, no los conflictos, las guerras. Los juicios, las pandemias. Porque yo tengo tengo una seria sospecha que el COVID fue una mentira. Bueno, el POC difunde su relato, porque aparte tiene los medios para hacerlo, casi siempre miente y omite, y casi nadie realiza un análisis lógico crítico. Mucha cantidad, y estoy repitiendo conceptos, y calidad de datos, verdadero, falso, contradictorio, infodemia e infosicación. Un ejemplo que tenemos acá los astrónomos como yo son los ovnis, los platos voladores. Hay tanta información que uno nunca sabe, ni va a saber nunca si hay algo verdadero. Continuemos. Bueno, acá hay otro concepto. Los sistemas mundiales son hipócritas, cínicos, corruptos, mercenarios, denigrantes, repugnantes. Acá agregué mundo libre o no. Los otros modelos son utopía. En fin, hay una lejana relación con lo que la semana pasada dijeron del poder mundial que proponía Einstein. Bueno, acá hay el ejemplo de Pearl Harbor. El 7 de diciembre del 41, Japón atacó por sorpresa, tengo mis dudas, la base alemana de Pearl Harbor y USA entre la Segunda Guerra, que ya estas fechas no se pueden cambiar, 2 años en Europa, el 1 de septiembre del 39. La flota que hizo Japón fue la más grande de la historia, 25 días por el Pacífico, 14 barcos, 440 aviones en 6 portaaviones, 23 submarinos y nadie los vio. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial hubo más de 50 millones de muertos en 6 años. 700.000 por mes. Sigamos. En agosto del 45, no creo que nadie va a negar esto, USA lanzó 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. En ambas ciudades hubo más de 150.000 muertos, como mínimo en 30 segundos. Yo inventé la eficiencia criminal, o sea, los muertos por segundo. Si ustedes lo calculan, le va a dar 0,3 muertos por segundo en la Segunda Guerra Mundial. 5.000 muertos por segundo en Hiroshima y Nagasaki. Y agrego algo que yo tengo absolutamente fijo, que es el hambre. Hoy se están muriendo 2 muertos, 0,2 muertos cada segundo. O sea, 5 muertos por segundo de hambre. Sigamos. Bueno, yo siempre la idea de la lógica justifica y valida mucho más si es objetiva con mediciones. Sigamos. Bueno, hay ejemplos del POC, acá agregué occidental. El tema que USA ataca a Cuba por la democracia y la libertad y tiene a Haití a 100 kilómetros. La mentira de USA y Gran Bretaña, lo de Irak fue increíble. Con esta excusa invadieron Irak en el 2003, se fueron a los 10 años, dejaron más de 1 millón de muertos y quedaron los que estaban, ¿no? No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo que puedan hacer, que pueda hacer, digamos, que eso sea absolutamente intrascendente, una cosa de loco. Continuemos. Son datos, ¿no? No estoy inventando nada. Sigo. Espera que me quedé con las...
Bueno, sí, estoy repitiendo conceptos ya muchas veces. Desigualdades obscenas, destrucción de la biosfera. Bueno, ahora va a aparecer enseguida el tema del tiempo relativo en que el POC está haciendo esto. Bueno, esta es una idea que yo tengo también. El tema del poder de comunicación, que obviamente no hay más censura, cualquiera pone cualquier cosa en cualquier lado, lo ve todo el mundo, y el poder de la infodemia y causa la infoxicación. La pregunta sería, ¿por qué no ponen todos los días, como ponen cualquier pelotudez en los medios mundiales, que hay hambre? ¿Qué pasaría si todos los días, todos los medios se difunden los datos del hambre? Mueren por hambre por año más de 7 millones de personas, 20.000 por día. Muchos son niños. Y no hablemos de la desnutrición. Por día hay 5.000 muertos en el planeta, 1 de cada 6 son muertos de hambre. Cosa más fácil de solucionar que el hambre, creo que no hay. Bueno, como ya, la siguiente, Tito. Bueno, un segundo en el calendario terrestre, 150 años. ¿Por qué? Porque como ya dije, la Tierra tiene 4.550 millones de años y el 1 de enero a las 0 horas se formó la Tierra, hoy el 31 de diciembre a las 24. En esa escala, un segundo son 150 años. Así que en 150 años, 1870, imagínense lo que ha cambiado todo, ¿no? Es todo exponencial. Bueno, ni que hablar de la destrucción del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tema interesante con la superpoblación y la destrucción del planeta por la especie Homo sapiens, parásita, porque ya saben que somos parásitos. Los únicos animales, los únicos seres vivientes que pueden vivir en la Tierra del Sol, la única fuente de energía, son las plantas verdes, que comen, que se alimentan del sol, aunque por lo menos el sol hace que ellas tengan su energía. Bueno, ¿cuál es la idea? Los dinosaurios estuvieron en la Tierra más de 170 millones de años y nunca le pasó nada. No tuvieron superpoblación, evidentemente había un equilibrio, porque eran naturales, ellos eran parte de la naturaleza, sus actividades eran naturales, lo opuesto a nosotros. No se debe omitir el hambre, la esclavitud, los privilegios, la riqueza obscena, la pobreza, la crueldad, la corrupción, la hipocresía, la guerra, las masacres, la impunidad, los genocidios, la destrucción del planeta y la biosfera, la desaprensión, las omisiones, invalidan casi todo. Puse casi por si alguno sabe que no invalida. Muchas gracias. Espero refutaciones. Bueno. ¿Puedo hacer algún comentario? Lo que quieras, Tito. Bueno, digamos, me pareció muy bueno lo tuyo. Hay cosas que tal cual, no son tan atroces que uno, como la cantidad de muertos durante la Segunda Guerra Mundial o durante la bomba atómica de Hiroshima, que terminamos naturalizando los horrores, ¿no es cierto? Exactamente. Y ese es un problema serio. Terminamos, quizás en nuestro medio de trabajo laboral, que es la docencia, los docentes tendríamos, creo yo, la responsabilidad de insistir sobre estos puntos, ¿no? De insistir. Ahora bien, hay incluso, para agregar un poco a lo que vos has dicho, que hubo un matemático argentino, Oscar Barsaski, que tiene un pequeño librito que se llama Ciencia, Política y Cientificismo, y en donde justamente hay mucha gente que, si escuchó la conferencia tuya, Remo, hoy, diría, bueno, pero la ciencia va a solucionar esos problemas, ¿no? Todo lo contrario. Y en realidad, lo que dice Barsaski, que es un científico, dice,
por ejemplo, respecto a la contaminación ambiental y la polución, etcétera, etcétera. Dice, no, la ciencia solo soluciona los problemas que el sistema le dice que solucione. O sea, ¿por qué? Porque en realidad por arriba de la ciencia, las superestructuras, es la política. Y dentro de la política está ese poder, están los dos poderes. El que vemos, la cara visible, que generalmente son aquellos gobernantes, y un poder oculto, que es el que no vemos, como vos bien decís, ¿no? Entonces, la ciencia no puede solucionar todos los problemas. Y justamente muchas veces nos hacen creer que la ciencia es capaz de resolver todos los problemas que tenemos. Y una última cuestión que tiene que ver con una teoría de Lovelock y que fue la esposa de Carl Sagan, una teoría que se llama Gaia, en donde justamente tiene al planeta Tierra como un organismo viviente. Sí, señor. En donde, por ejemplo, la biosfera sería la selva, sería el aparato respiratorio, los ríos y los océanos, el sistema circulatorio, etc. Y en donde justamente, donde ese sistema viviente hay unos virus. ¿Cuál es el virus? El Homo sapiens, que sería el virus cancerígeno, de tal manera que como que nosotros mismos es difícil que nos podamos, como decía Max Planck, muchas veces hay cuestiones, problemas que no podemos resolver porque nuestra especie es el problema también. Así es. Entonces, esto ya es una cuestión epistemológica. Pero bueno, así que eso era solamente lo que quería decir. Lo que sí, fue muy rápido todo, bueno, pero es tu forma de expresarte. Y bueno, y están bien todas estas reflexiones. Creo que también hay que hacer reflexiones sobre las nuevas en el ámbito educativo, que es en general el que nos convoca aquí a través de Jorge Contreras, el ámbito educativo, en donde quizás también tendríamos que hacer reflexiones sobre el uso de la inteligencia artificial, que hay mucho humo sobre eso también, y sobre todas las tecnologías de la información y la comunicación. En general, hay dos palabras que la verdad son bárbaras, vos trajiste a colación, que son la infodemia y la infoxicación, o sea, intoxicación de información que lo que hace es desinformar, justamente. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora justamente con tanta información que hay y tanta información en la punta de los dedos, en Google o en la inteligencia artificial o en el ChatGPT, todo eso, los docentes, la máxima responsabilidad que tenemos ahora no es informar, es formar, tomando, por supuesto, información veraz, pero hay que formar. Para eso, el docente tiene una responsabilidad muy grande, que es seguir estudiando día tras día, seguir perfeccionándose, seguir leyendo, para que podamos formar, porque si no, el mundo de la información va a terminar desinformando y esclavizando mentalmente a nuestros jóvenes, que son las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, Raymond. Tito, gracias. Pero yo quiero hacer el siguiente comentario, que parece siempre lo mismo. No somos todos iguales. Vos podés intentar formar, pero hay que ver quién tiene con qué formar. Cuando se habla del pensamiento crítico, del análisis crítico, hay que tener con qué hacer un análisis crítico. ¿Está clara la idea? Sí, por supuesto. Para eso, uno es el que tiene que tener muy buena formación. No, porque el tipo no entiende. El tipo no entiende. Bueno, sí, vos te estás refiriendo a lo que sería el proceso. Al receptor. Al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, exactamente. Lógico. Como dije en la charla, la ética no se puede enseñar. Se puede mostrar, enseñar no se puede. Y uno nunca sabe quién. Por eso, como es fácil la corrupción, es fácil que el tipo sea corrupto. Todo el mundo es corrupto, ¿por qué yo no voy a ser corrupto? Bueno, ahí está también lo que siempre yo digo, que el docente es un referente y entonces tiene que tener un comportamiento ético.
frente al aula o fuera del aula. Yo puteaba a los yanquis cuando hablaba de química nuclear y cuando hablaba de la fisión. Los puteaba en clase. A los alumnos me escuchaban putearlos porque habían tirado 2 bombas en ciudades con civiles. Sí. Bueno, continuemos. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Gracias, Tito. ¿Quién tiene o quiere hacer una pregunta, algún debate? Aprovechen ahora. Aprovechen ahora que le hace pregunta a todo el mundo. Aprovechen. Lamentablemente estaba tratando de buscar algo para refutarle, pero no encontré. Gracias, Tito. Gracias por la sinceridad. El Tito tiene ventaja, porque el Tito me escuchó esto, hacerlo en La Habana, así que el Tito tiene ventaja. Bueno, Vladi también, creo, y el Nenito también. Algunos tienen ventaja. Sí. Con el Nenito y con Vladi hemos tenido largas discusiones sin final. Larga discusión. Muchas gracias. Ya saben que tienen la mala suerte que voy a ir. Quería agregar algo. Sí, Vladi, gracias. No, quería agregar algo que tú dijiste que cuando en los trabajos, ¿no? De una fábrica o algo, que tenía el papelito, pero yo creo que tenía más el papelito y los conocimientos, ¿no? No, no es necesario. Porque en la fábrica, uno tiende a para lo otro que seguiste. Claro, porque en la fábrica uno cumple funciones que depende mucho de dónde uno está, en qué fábrica está y qué funciones cumple, pero está en el ambiente. El único Dios que existe en las fábricas privadas y públicas también es la guita. El Dios es el dinero. Así que en nuestro mundo docente, el dinero no es lo primero. Está, pero no es lo primero. Vos perdés un día en una fábrica que es irrecuperable. En la actividad que vamos a Ribeiro, tengo que darte la razón en algo. Me dijeron, que no te pierdas la actividad, que no debe ser la semana que viene, sino la otra. Estoy esperando. Gracias, Vlad. Gracias. Todo muy bien. Edgardo. Sí. Nenito. No, Senia primero. Puede ser Senia, después yo. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Senia. Hola. Bueno, yo no puedo dejar de participar en una conferencia de... Muy bien, muchas gracias. Es imposible. Bueno, yo solo quería un poco, quizás no es un aporte, más bien es reflexionando sobre esto que decía Edgardo y Tito en esa conversación que tenían. Y Edgardo insistía en que hay personas que no entienden. Es decir, que siempre vamos a tener estudiantes que no son buenos receptores. Y yo digo que eso está un poco relacionado también con lo que socialmente se espera de la formación de los estudiantes. Por ejemplo, hay sociedades que esperan, como decía Edgardo ahorita, el papelito. ¿Por qué? Porque saben que cuando tienen un título van a encontrar el trabajo, ¿ya? Sin embargo, y ese que espera el papelito va allí a aprobar, no va a aprender. Es decir, ese tiene una finalidad y es tener el papelito. Sin embargo, tenemos otros estudiantes, yo los tengo en el instituto, que quieren aprender. Entonces, cuando la enseñanza tiene a estudiantes que aspiran, por ejemplo, una inserción laboral en un área donde es necesario que hayan aprendido, donde es necesario que sean éticos, entonces yo creo que se van a motivar por tener eso. Por ejemplo, yo en el instituto tengo estudiantes que se forman como paramédicos. Es decir, la misión de ellos es salvar vidas. Si ellos no aprenden, cuando los suban a una ambulancia, van a dejar morir a las personas. Y a su vez, eso los va a llevar a un proceso de demanda, de muchas cosas complicadas. Entonces, estos estudiantes
que desde su formación hacen prácticas preprofesionales, intentan aprender, ya sea del conocimiento teórico, pero mucho más de la práctica. Porque si ellos no aprenden, ellos no van a tener trabajo, así literal. Van a tener el trabajo y lo van a perder a la semana, ¿entiendes? O van a perder mucho económicamente porque van a tener que pagar una demanda o cosas así. Entonces yo digo que un poco la motivación del estudiante, o ese que dice Edgardo, hay gente que no entiende, ese que no entiende muchas veces en algunas carreras se queda en el camino. Por supuesto. Es decir, ese no aprueba. Entonces tenemos que tener claro, porque a veces humanizamos demasiado el proceso de formación. Yo trato de ser lo más humanista posible, siempre quiero pensar o quiero darle a mis estudiantes en el espacio que están conmigo el mayor de los afectos y todo, porque cada estudiante viene a la clase con muchísimos problemas desde su casa y desde todo, pero eso no implica de que todos los estudiantes tengan que aprobar. Yo no soy la que reprueba a los estudiantes, son ellos los que se reprueban, porque es mi responsabilidad que ellos no vayan a la sociedad haciendo un verdadero desastre. Por supuesto, todo esto pasa por lo que hablaban ahorita, la ética y todo aquello. Yo digo que el ser ético o tener principios también, también no, se forma mayormente en el aula. Nosotros tenemos una grandísima responsabilidad en la formación, muy grande, y la ética, los principios y todo aquello parte de esa relación que tienen nuestros estudiantes con sus compañeros. Ese estudiante que, por ejemplo, yo los he tenido, que llegan al final del semestre, no han sido sistemáticos, no han sido responsables, y entonces quieren aprobar con un trabajo que yo les dé una oportunidad. ¿Y qué hago? Siempre les digo, compárense con sus compañeros, los que vinieron esforzándose todo el semestre, ¿ya? Compárense con ellos y díganme si ustedes merecen la oportunidad. La oportunidad la da el proceso de formación, son los extraordinarios, todos esos exámenes. Pero si usted no ha venido caminando con un proceso de formación sistemático, como sus compañeros, ahí entra la ética. Es poco ético, es poco justo que usted tenga el mismo final de sus compañeros que sí se esforzaron. Entonces, nosotros, y como decía Tito, tenemos la gran responsabilidad de la formación en medio de muchísima información que informa y otra información que desinforma. Y creo que el reto es bien grande. Creo que de eso se puede hablar muchísimo desde el punto de vista de la formación. Estas historias relacionadas de Edgardo se pueden llevar muchísimo al espacio de formación, como decía Tito. Muchas gracias. Bueno, Seña, pero son cosas absolutamente distintas. Una cosa es el papelito que me permite hacer cosas y hacer macanas o no hacerlas. El papelito está y no hay manera de saber cuántos tienen el papelito bien, mal, regular, porque vos, igual que yo, no aprobamos con el 10. Así que hay tipos que prueban con el mínimo, no interesa, no hay manera de saberlo, que yo sepa. Así que son cosas absolutamente distintas. El tema tiene que ver con la aptitud. Si vos escuchaste la presentación del conversatorio, aparece el tema de la aptitud. Así que el tema de la aptitud, creo que todavía nadie me refutó que todos tenemos capacidades e incapacidades diferentes. Que alguien me refute que todos somos iguales o que no somos todos distintos. Así que eso es imposible de saber. Y tiene mucho que ver con la complejidad. Porque que yo sepa, nadie abandona abogacía porque abogacía es una vergüenza. Así que todo el mundo es abogado. Y mucha gente, acá en la Argentina, la mitad de los que entran en ingeniería en el segundo año ya no están. No necesitan mucho para dejar. Así que hay un tema de complejidad, hay un tema de obligación. Yo admiro a los médicos, porque los médicos trabajan con alguien que habla. Y eso es muy complicado. Y yo admiro a los médicos. Y admiro un poco menos a los veterinarios, que los adoro a los veterinarios porque me curan mis amigos. Pero los veterinarios, el perro no habla, ni el gato tampoco, así que tienen ventajas. Pero hay otras profesiones que vos haces una cagada y nadie se entera.
y que vos haces una cagada y te la perdonan. Hay muchas cosas, pero todo, hasta ahora, insisto, refútenme que somos todos diferentes. Así que depende de mucho de qué es lo que vos emitís. Ya hemos hablado del qué y el cómo, así que ya están las famosas variantes. Puede y quiere, puede y no quiere y no puede y no quiere. Y eso implica qué quiere. Obviamente no es lo mismo estudiar abogacía que estudiar física nuclear o lo que sea, o física. Así que el papelito va a estar siempre y vos nunca vas a saber qué va a hacer él con el papelito. Yo le decía a mis alumnos, ustedes van a obtener un papelito. Ese papelito no es una licencia para robar, porque muchos creen que eso es una licencia para robar. Y como decís vos, te preguntan la primera semana de clase, ¿qué pueden hacer con ese papelito? Yo les decía siempre, yo no sé lo que va a pasar la semana que viene. Explíquenme ustedes cómo van a saber lo que va a pasar dentro de 6 años cuando ustedes se reciban. Bueno, gracias. ¿Me ven? ¿Puedo hablar? Hola, Nenito. Sí. Nenito. Bueno, pues yo quiero hacer, digamos, interesante la discusión, estando a contradecir a Edgardo. No. Pero no, las contradicciones las vamos a plantear acá cuando esté en Santa Clara, para no robar tiempo a la internet y no nos vamos a poner de acuerdo. Decime una. Sí, bueno, de que somos diferentes estoy de acuerdo, pero lo que sí estoy en desacuerdo es que somos educables o que no somos educables, como tú decías. Es decir, no somos educables. Somos educables, pero no bueno, está bien, esa es tu posición, acuérdate. Tienes que tener con qué. Óyeme, Edgardo, mira. Llevar tu clase de física a gente, yo no quiero ser despreciativo, porque no es despreciativo, es calificativo. Llevar a gente que tenga mongolismo. Llevar a 10 tipos para enseñarle física. Ahí es donde está el error, Edgardo. ¿Ah, sí? Sí, porque la proporción es la siguiente. Para personas diferentes hay que tener una enseñanza diferente. Sí, va bien. No pueden ser los programas clásicos que tenemos nosotros. No puede ser la inercia que tenemos en la enseñanza. Ahí es donde está quizás una de nuestros errores. ¿Querés hacer clases especiales? ¿Vos querés hacer escuelas especiales? Vos sabés que hay escuelas especiales para los superdotados. Están haciendo eso, porque el superdotado se aburre de las clases comunes. Así que hagamos clases para los normales, como nosotros. Hagamos clases. Ya hay lugares donde se hacen lugares para los tipos que se dan cuenta que se aburren en las clases, son superdotados. Y si querés, hacemos una clase para mongólico con el mejor cariño. Yo lo haría, pero no le daría cuántica, obviamente. Bien, ya terminaste, Edgardo, ¿terminaste? Sí. Bueno, sí. Te voy a poner mi tesis. Somos educables. Por ejemplo, esta charla es una muestra de que somos educables. Yo me he ido educando en la conversación y comprendo que hablar contigo tiene que ser mejor tomándonos un mate allí en el Coleccionista que por esta vía. Porque ahí es donde yo disfruto los aprendizajes. Así que no te preocupes, ya lo vamos a dejar pendiente para cuando vengas. Encantado, Nenito, encantado. Entonces llévalo a Pedro que te divertís. Sí, claro. No, lo que sí te decía que sí creo en la escuela, lo que tiene que ser una escuela totalmente diferente a la que tenemos, porque ya hay una escuela donde se invierte el papel, que muchas de las cuestiones que se aprenden somos nosotros los profesores los que tenemos que aprender. Y desgraciadamente los programas de nosotros son viejos, la obsolescencia no es programada, no es una obsolescencia programada como los equipos eléctricos, pero sí tenemos que prepararnos para eso. La escuela tiene que ser diferente y está la ciencia, y la ciencia de la didáctica, la ciencia de la pedagogía, la que tiene que ocuparse de estos problemas de modernizar la escuela
al punto tal que pueda atender a estas diferencias individuales. Lo que no sé es si los grupos serán iguales o no. Nosotros tenemos aquí en Cuba especialidades donde se les da, ahí abro comillas, se le da conferencias a un alumno. Mis colegas me pueden refutar esto. ¿Cómo es posible dar una conferencia a un alumno, a 2 alumnos, a 3 alumnos? Eso no es conferencia, eso es otra forma de docencia y seguimos con el reglamento tradicional. Hay muchas cosas que modificar, pero muchas cosas. No nos alcanza la vida para modificar la enseñanza. Así que ese es el planteamiento. Prepárate para junio que vamos a discutir algunas cosas, pero siempre para la mejora, como has hecho, porque esta conversación nos motiva a todos y estamos seguros de que será un hito. Te felicito por la exposición, como siempre interesante y temas muy agudos los que tú tratas en tu presentación. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Escuchame, nenito, nosotros con el trabajo que hicimos con Jorge del proyecto Actitud, hay una propuesta concreta, porque yo hago, acá prendo el ventilador, como decimos acá, pero si yo hago todo esto, tengo que tener una propuesta. Bueno, no la voy a decir ahora, la propuesta está un poco relacionada con eso de que ya, no es porque lo haya dicho Einstein, se necesita un poder mundial ese poder tiene que estar al servicio de todos y no de unos pocos. Es un tema largo, es utopía. Ahora, el tema viene, nosotros hemos hecho con Jorge una propuesta de química básica, donde nosotros, química, es una propuesta, decimos, no hay nada antes, acá empiezo, y bueno, llego cerca, avanzo poco. Y yo propuse a ustedes, que son físicos, hace mucho tiempo que hagan una propuesta de física básica, que es un poco lo que vos estás diciendo. Si dan orbital en la secundaria, nadie más va a ir no se puede creer que todavía alguien crea que se puede dar orbitales en la escuela media, loco. Es una grosería total, lo están tomando de pelotudo al alumno, le están tomando el pelo al alumno. Entonces tienen que replantear esas cosas. No puedes, bla, 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 no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Está claro, nenito? Sí, está bien. Lo discutimos en junio. ¿Cómo no? Gracias, nenito. Gracias por tu intervención. Gracias, Edgardo. Gracias a todos. Y es verdad que, bueno, hay cosas que hay que discutir en junio. Pero miren, hay una cosa. Ustedes están viendo este espacio que hemos creado de octubre hasta la fecha. Esto es un espacio donde las personas presentan sus ideas, sus temas más avanzados, un espacio de discusión sano. Sin embargo, estos espacios no están creados en nuestras universidades, no están creados en nuestras escuelas. Hay que retomar en la antigüedad. En la antigüedad estaba el Liceo de Aristóteles, como que estaban ahí incluidos en ese liceo, él los sacaba. O sea, hacía lo que se llama los peripatos, ¿no? Sacar a caminar a sus estudiantes, de ahí que ellos se les llamó los peripatéticos. Y discutir sobre la naturaleza, discutir sobre política, porque bueno, además yo creo que la persona más enciclopédica que ha tenido la humanidad ha sido Aristóteles, independientemente de que se haya equivocado. En la física se equivocó en todo, pero es que empezó a sentar las bases. También Epicuro hacía algo muy similar en el jardín de Epicuro. También tenía clases por la mañana, tenía clases por la tarde, había personas de toda la raza, de todos los niveles, niños, adultos, y se discutían estos temas. Pero en la actualidad, por ejemplo, podemos ver al mismo Albert Einstein cómo las situaciones políticas las llevaba al aula, cómo compraba periódicos y se lo llevaba a los estudiantes al aula para discutir. Eso hoy no se hace. Esto hoy lo que sucede es que los profesores entran a la clase y tratan, sobre todo los que no han estudiado pedagogía, no han estudiado didáctica, entran a la clase a impartir contenido y acentuar mucho la lucha de contrarios, ¿no? Entre yo, profesor, contra ustedes, alumnos, yo sé más, ustedes saben menos. Y en esa lucha, pues hay un desgaste porque es una lucha
academicista única y exclusivamente. Y los profesores debemos llevar al aula todo lo que está ocurriendo en el mundo, asociarlo a nuestras aulas. Estos espacios de discusión, qué buenos son, pero los necesitamos también introducir en las universidades, que los estudiantes participen, que los estudiantes nos oigan, que ellos también hagan espacios de este tipo, porque el mundo está como está por ese poder oculto del cual habla Edgardo, que nos tienen a todos manipulados, que nos tienen a todos con el engaño del pensamiento crítico para poder emitir la libertad de expresión. Sin embargo, no nos dan la libertad de pensamiento. Eso es uno de los grandes problemas. Entonces, nosotros tenemos que salirle a la lucha en esto, a no ser manipulados desde el punto de vista de las conexiones nerviosas temporales, no dejarnos crear el estereotipo dinámico de siempre actuar de acuerdo a como ellos nos están diciendo. Miren estos espacios, qué bueno que podemos decir aquí. Edgardo aquí dice hasta palabras groseras, aunque la grosería en él dice que decir puta, decir esto, decir lo otro no es grosería, que grosería es decir hambre, decir guerra, decir desnutrición, ¿no? Con lo cual estoy yo muy de acuerdo. Pero esto hay que llevarlo a todos los espacios educativos. ¿Quién tiene otra intervención, alguna otra pregunta que quieran hacer? Escúchame, yo he propuesto hacer estas cosas en la facultad y nadie me da pelota hablando en castellano. Yo he dicho, porque hay gente que sabe que yo estoy haciendo estas cosas, a veces hablamos. Como yo voy mucho a la facultad ahora, más que antes, voy 2 veces por día, 2 veces por semana al observatorio, tengo contacto con los estudiantes. Y yo he propuesto hacer esto y a nadie le importa. A nadie le importa. No. Y si es en las universidades privadas, requete mucho menos. La universidad pública, la UTN. No, a nadie le importa. Edgardo, a nadie le sí. Es que no tengo el símbolo de levantar la mano acá, pero a nadie le importa porque es más difícil pensar diferente que hacer inercia educacional. Ya lo sé. Inercia educacional. Entonces, es más fácil trabajar con estudiantes robotizados y profesores inertes. No, está bien. El tema es que, bueno, a mí me pasa porque yo tengo propuestas de talleres de química y a los profesores de química no les interesa. Por ahí a algunos les interesa, me han llamado, yo he ido a Santa Fe, he ido a algunos pueblos, después se olvidan. La teoría es muy difícil de saber la causa. Para mí la causa es la comodidad. Yo soy incómodo, yo ya lo sé que soy incómodo. Y sacar a la gente de la zona de confort cuesta mucho. Con otra diferencia, no les importa porque no les pasa nada. Es un problema ético. Ellos saben que están haciendo las cosas bien o mal, no les interesa. ¿Sí? Aún sabiendo que están haciendo las cosas mal, como no les pasa nada, nadie los molesta. Acá en la secundaria, si vos no haces nada, es mejor, porque si haces algo está mal. Yo le digo a mis amigos que no llamen, no manden a los alumnos a la secundaria. No es que aprenden mal, que no aprenden mal, que es peor que no aprender. Estoy exagerando levemente. Entonces aparece esta idea. Es incómodo, yo soy un tipo incómodo, porque le digo con mucha diplomacia que lo que están haciendo está mal y les digo por qué. Y si aceptan que están mal, tienen que cambiar un montón de cosas, o algunas. Y eso es incómodo. No sé si me entienden. Sí, incluso si me permitís. Por favor. Eso de salir de la zona de confort, lo difícil. Sí. La mayoría de los docentes necesita, por ejemplo, vamos a hablar del caso de la Argentina. Se llenan de horas de cátedra para tener un peso más y entonces no tienen tiempo ni ganas porque están cansados. Entonces, por ejemplo,
la Asociación de Profesores de Física de la Argentina, a la que yo pertenezco, cada vez tiene menos asociados. ¿Por qué? Y eso lo dijo acá el presidente que estuvo en un conversatorio. Porque, claro, no tienen tiempo, no les interesa, porque, claro, hay que estudiar, hay que seguir estudiando. Todo aquel que quiere ser buen docente tiene que seguir estudiando. Y esto nos implica ayornarnos en el conocimiento, tratar de ver cómo podemos enseñar mejor, cómo podemos mejorar nuestra didáctica, leer, aprender, nos lleva tiempo. Trabajar. Entonces, claro, trabajar, exacto. Entonces, ahí está el problema. Y entonces, cada vez, yo cuando voy a las reuniones de profesores de física, y veo que cada vez por ejemplo, hay más gente del interior del país que de la capital, porque acá se vive con más estrés, se necesita más dinero para vivir, como en toda gran urbe, y entonces hay causas, por las cuales hay una falta de interés. Pero bueno, hay que seguir, yo hasta el último día seguiré luchando. Bueno, ha levantado la mano Silvina Guzmán. Silvina Guzmán es de acá de Córdoba, vive en Balnearia, que es un pueblo que está cerca, fue alumna mía, fue ayudante mío de química inorgánica y ahora estamos haciendo cosas. Hola Silvina, un gusto verte. Tenés apagado el micrófono.